gases gastrointestinales. Gracias, Orlando. Buenos días a todos. No hay mejor posición para esta charla que después de un coffee break. Así que muchas gracias al comité organizador. Miren, yo creo que lo que dijo Orlando, probablemente esta es la consulta más común que tenemos los gastroenterólogos en nuestra oficina, y creo no equivocarme si me refiero también a los médicos de atención primaria. Sumamente común los pacientes que nos llegan con gases, ya sea con eructo, flatulencia o distensión abdominal. El doctor Méndez esta mañana dio la mitad de mi charla, así que creo que nos va a ir rápido. Miren, lo primero que uno tiene que explicarle al paciente cuando el paciente se sienta frente a uno y le dice que está sufriendo de gases, es que, y gástense el tiempo explicándole, porque es la forma en la que vamos a tener éxito en el tratamiento. Si no, el paciente se va para otro médico, porque esto va a continuar. Explicarle que los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, debemos tener aire en el estómago y aire en el intestino grueso. Eso es normal, es una radiografía un poquito meteorizada, pero básicamente normal. Que el aire que está en el estómago es un aire que llega al estómago, o con lo que voy a decir, que en medicina casi nunca esto es cierto, absolutamente siempre llega al estómago porque uno traga aire. No por una enfermedad, sino que uno traga aire. Todos los seres humanos tragamos aire cuando hablamos, cuando mascamos chicle, cuando comemos. El que come más rápido traga más aire que el que come lento. Cuando tomamos gaseosas, pues ustedes escuchaban a nuestras abuelas que nos decían cuando estábamos eructando, tómate una gingerel para que bote los gases. Estamos tomando gaseosa. El que toma líquido con carrizo traga más aire que el que lo toma sin carrizo. Por eso es que siempre es bueno sin carrizo, a todos los niveles. Entonces, si uno ve el componente y estudiamos los componentes del aire que está en el estómago, el puntero no se ve porque es LED, pero bueno, casi siempre la composición del aire del estómago es la misma composición del aire ambiente, porque de ahí es que proviene el aire que tenemos ahí. Sin embargo, el aire que está en el intestino grueso, que también tiene aire siempre, generalmente se produce ahí. Y se produce ahí por la fermentación de ciertos alimentos que no se absorben en el intestino delgado y que cuando llegan al intestino grueso son fermentados por la flora bacteriana, y dependiendo de qué sustancias sean, sobre todo si son muchos carbohidratos o azúcares, su reacción química de fermentación produce aire y agua y pueden dar distensión abdominal y diarrea. Es una consulta que generalmente van más mujeres que hombres porque se sienten gordas. Y doctor, que parezco embarazada, y a todos nos llegarán las muchachas con fotos y le explicamos qué es esto. Esta es, a pesar de que es una de las consultas más comunes, es la única diapositiva que vamos a ver de eructos. Y bueno, no me voy a parar a definir, pero el eructo puede ser supragástrico o gástrico. Este último generalmente fisiológico, y sobre todo el supraglótico va asociado mucho a ansiedad. Bueno, el diagnóstico lo podemos hacer por manometría de alta resolución o impedanciometría, nos ayuda a diferenciar estos dos subtipos de eructos, pero son estudios que en estos casos en particular se usan solo para investigación, realmente no es necesario hacerlo clínicamente. El tratamiento, señores, si el aire que estamos eructando, y ya ustedes le explicaron eso al paciente porque tienen que explicárselo, viene de que están tragando aire, lo que hay que hacer para dejar de eructar es dejar de tragar aire. Pero cuando ustedes le explican eso al paciente, el paciente lo primero que va a ocurrir es que no les va a creer. Dice, doctor, yo no estoy tragando aire. Yo tengo la boca cerrada y no estoy tragando aire. Entonces, yo lo que siempre les digo, eso lo aprendí del maestro Eurico Torraza, es que hagan una maniobra cuando están eructando seguido, que muerdan un lápiz o una pluma mirando para abajo, evitando que se caiga el lápiz, y dejen que pase un minuto. Y van a ver que en ese minuto no eructan ni un poquito, ni una vez, y habiendo estado eructando seguido inmediatamente antes a la maniobra. ¿Por qué no se eructa cuando se está mordiendo el lápiz? Pero vuelvo y repito, hay que explicárselos para que el paciente comprenda y se tranquilice. El ser humano no puede morder y tragar a la vez, de manera que si está mordiendo el lápiz no puede tragar. Al no tragar, no traga aire, y al no tragar aire deja de eructar. Yo les digo, la maniobra no los cura,
pero les crea conciencia de que efectivamente estaban tragando aire. Entonces, eso ayuda. Digo, en el tratamiento también podemos dar simeticona, que disminuye la tensión superficial de las burbujas y ayuda un poquito. En los casos severos podemos usar baclofeno, que lo hemos usado sobre todo en algunos casos importantes de reflujo, de reflujo gastroesofágico, pero el efecto secundario de la diarrea es una cosa insoportable, así que usualmente no lo tenemos mucho. Pero, repito, el diagnóstico es muy sencillo, usualmente el paciente no los da, bueno, como toda la historia clínica, pero hay que sentarse 4 minutos, dura esta explicación al paciente para que tengamos éxito. Así que ahí vamos a pasar al otro tipo de gas, que es el que produce bloating o distensión abdominal. Son muy parecidos, pero distensión abdominal es la percepción objetiva de que el paciente está distendido, y el bloating es más la sensación de presión que hay en el abdomen de las personas. Eso en el interior del país mucha gente se refiere a ese término bloating como empachamiento. Me siento como empachado. Usualmente es después de comer. Como les dije, la mayoría de las veces se debe a intolerancia de algunas comidas, sobre todo las comidas ricas en fructosa o en fructanos. Estos alimentos, el ser humano no puede hidrolizar los fructanos, de manera que no se absorben y se fermentan, y como dijo el doctor Méndez, se produce en el intestino grueso ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, y esto puede, hidrógeno sobre todo, y dependiendo del tipo de flora intestinal, si tenemos una flora alta en unos bichos que se llaman firmicutes, pueden producirse metano. Entonces eso produce, ese tipo en particular se asocia un poco más a estreñimiento. Pero lo importante que tenemos que saber es que casi siempre la distensión abdominal por gas es consecuencia de comidas asociadas a una disbiosis y a otras cosas que vamos a mencionar un poquito más adelante. Desgraciadamente, las comidas que más están asociadas a esto son frutas y vegetales, que es la comida que recomendamos. Pero ni son todas las frutas, ni son todos los vegetales, así que hay que ir escogiendo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es básicamente la prevalencia, también se ha hablado mucho al respecto de esto. Alrededor del 90% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen problemas de distensión abdominal. Algo clave en el diagnóstico de que eso se trata de un trastorno funcional digestivo o una enfermedad del eje cerebro-intestino es que estos pacientes casi nunca, como el de dispepsia, como el de intestino irritable, casi nunca tienen síntomas cuando está dormido. O sea, el paciente, eso sí, abre los ojos y se siente mal, pero mientras esté dormido el paciente no está con mayor síntoma. Pero bueno, como vemos en las gráficas, es muy común, vuelvo y repito, es probablemente la consulta más común que tenemos. Y hay algunas diferencias, por ejemplo, el bloating se asocia mucho a constipación más que a distensión real. Así que eso también es bueno tenerlo en cuenta. Como decía, la fisiopatología incluye varios factores. La hipersensibilidad visceral, esto ya ha sido altamente demostrado. Estos pacientes, sobre todo los que tienen intestino irritable, tienen alodinia intestinal, o sea, el contenido, cuando tienen contenido en el lumen intestinal, esto le produce, como tienen hipersensibilidad, le produce síntomas, usualmente dolor. Y es difícil porque llega el paciente en que dice todo me cae mal, cada vez que como me cae mal, cuando como tengo que ir al baño. Es un desastre, hay que explicar, vuelvo y repito, gran parte del tratamiento de esto es conversar y explicarle al paciente de que no tiene una enfermedad mala, porque ahora con ChatGPT y con todas estas barbaridades la gente pone sus datos y le sale cáncer de colon. Entonces, bueno, le sale todo, pero lo que no queda en la cabeza es cáncer de colon. Esa es la realidad. Dismotilidad intestinal, hay varios estudios, uno de los más importantes es el de Eamon Quigley, donde él demostró que sobre todo los pacientes que tienen distensión abdominal asociada a estreñimiento distensión abdominal asociada a estreñimiento tienen enlentecimiento del tránsito intestinal, o sea, es un estreñimiento por movimiento lento del intestino.
disfunción del piso pélvico, permeabilidad intestinal, que también ha sido altamente estudiada, sobre todo por esto que les comenté, que una de las cosas que producen los ácidos grasos, sobre todo el butirato, los ácidos grasos de cadena corta, que son buenos porque además son el nutriente especial del colonocito, es que también produce líquido en el intestino y puede producir permeabilidad intestinal por distensión. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la disinergia del piso pélvico, que es un concepto relativamente nuevo, bueno, no tan nuevo, pero es, digamos, dentro de estos factores fisiopatológicos, el último a entrar en este juego, y que es una relajación paradójica una reacción paradójica al contenido alimentario dentro de la luz intestinal. ¿Qué ocurre? Normalmente, es la de arriba, el reflejo viscerosomático normal cuando uno come es que debe haber una relajación del diafragma y de los intercostales con una contracción de los oblicuos, sobre todo del oblicuo interno. Esto permite o aumenta la capacidad cráneo-caudal del abdomen. Pero en estos pacientes hay una disinergia o hay una reacción paradójica. Entonces, cuando el paciente come, en vez de relajarse el diafragma y los intercostales, lo que hace es que se contraen, el diafragma baja y se relaja el oblicuo anterior, y lo que hay entonces es una protrusión hacia adelante del abdomen. Entonces es cuando uno se ve, digamos, gordo. Esto que les acabo de decir está muy bien ejemplificado en esta gráfica que se ve un poco compleja, pero en la del medio vemos cómo es la reacción paradójica. Vemos, no sé si se lee porque está un poco pixelado, pero vemos cómo hay una contracción del diafragma y de los intercostales, el rojo y el amarillo, y un relajamiento del último gráfica, que es del oblicuo interno. Y a estos pacientes se les da biorretroalimentación, así se dice. Allá en la tierra del doctor en biofeedback, allá en Agua Dulce, pero acá es biorretroalimentación. O sea, se les enseña al paciente a hacer contracciones, y entonces al final tenemos las gráficas, las columnas negras son ya este paciente tratado, y como vemos por electromiografía que efectivamente en las dos primeras que están hacia abajo es porque hay una relajación del intercostal y del diafragma, y la última una contracción del oblicuo interno, que es básicamente lo que queremos. Entonces, al final, sobre todo en estudios de investigación, esta es una de las terapias que hacemos para explicarle al paciente y en casos severos. Cuadro clínico, básicamente todos lo saben, generalmente los síntomas son de predominio postprandial. Muchas veces sí nos interesa saber qué tiempo después de que come es que se siente que tiene los síntomas, y nos ayuda a diferenciar a veces al paciente que tiene dispepsia del tipo dismotilidad, cuando los síntomas son inmediatamente posterior a la comida o incluso durante la comida, versus aquellos que se presentan un poquito más tarde, como dije antes, cuando la comida llega al intestino y que ocurre la fermentación. Pero nos basamos siempre en este tipo de enfermedades en los criterios de Roma para hacer el diagnóstico. Es importante, y aquí voy a detenerme un minuto, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial con estas entidades: SIBO o sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, intestino irritable, constipación con distensión y síndrome de sobreobstrucción intestinal, la última un diagnóstico bastante raro, pero que existe. Fíjense, lo más importante de esta tabla es que todo se sobrepone, porque los síntomas se pueden confundir. Algo. Ustedes saben que en Panamá, yo calculo que en el mundo entero, pero en Panamá las cosas se ponen de moda y las enfermedades no escapan a este problema. Ahora, todos los muchachos de esta generación de cristal sufren de SIBO. Una bestialidad. Llegan a la oficina: doctor, yo tengo SIBO. Yo saco SIBO. No, yo tengo SIBO, yo tengo sobrecrecimiento porque yo me hincho. O tienen enfermedad celíaca. Todos. Es una bestialidad. Escúchenme, estamos sobrediagnosticando este problema. La inmensa mayoría de la gente que cree que tiene enfermedad celíaca no tiene enfermedad celíaca. Existen las pruebas que nosotros podemos mandar para diagnosticar enfermedad celíaca, que están ahí y podemos hacerlo. Con el SIBO el problema es un poquito peor, porque
yo no sé, digo, aquí tengo muchos de mis maestros que me podrán corregir. Yo generalmente no mando la prueba del test de aliento para SIBO porque no está realmente estandarizada y también con esa prueba se sobrediagnostica más de lo que debería ser. Entonces, una de las cosas que tenemos que explicar al paciente es que el tratamiento al final del camino, en todas estas, excepto intestino irritable, que tiene otro tratamiento y que no es el momento de la charla, hay que evitar los alimentos detonantes. 1 y 2, hay que reasegurarle al paciente de que no tiene una enfermedad maligna. Eso les baja la ansiedad y lo podemos tratar con mayores probabilidades de éxito. Entonces, yo creo que no se debe estar mandando o sobreenviando pruebas de aliento, sobre todo con glucosa o lactulosa para el SIBO, y repito, porque nos van a salir muchos test falsos positivos, que es uno de los problemas cuando tenemos estas pruebas que son altamente sensibles, y vamos a empezar a darle tratamiento que no es barato a estos pacientes. Esta es un poco enredada la diapositiva, pero básicamente el tratamiento. Y usualmente lo primero que uno hace es modificaciones dietéticas. Como dije anteriormente, cuáles son las comidas que más producen esto. Y es muy difícil explicarle al paciente que el paciente tiene que darse cuenta cuáles son las cosas que le molestan. Porque no necesariamente nos molestan todas las cosas a cada uno de nosotros, aunque tengamos el mismo diagnóstico. Yo, por ejemplo, me compro una galleta de jengibre y quedo hecho un tamboril. Uno no quiere decir que el jengibre sea malo, por el contrario, pero tampoco quiere decir que ninguna de las personas que tenemos distensión abdominal podemos comer jengibre. Y la única forma de hacerlo es comiéndolo y dándonos cuenta. Siempre y cuando hayamos mejorado la disbiosis, si es que existe. Ejercicios postprandiales. Este señor Riegel y Moayaedi, que ya lo mencionó José Rogelio en su charla la primera de la mañana, han demostrado que caminatas de 15 minutos después de cada comida ayudan muchísimo a disminuir estos síntomas, sobre todo si estas caminatas lo que uno debe hacer, dice que es inclinar la barbilla, poner las manos atrás y tratar de contraer el abdomen durante esa caminata. Dice que eso ha mejorado, y es verdad, ha mejorado muchísimo. Lo otro es hacer y enseñarle a los pacientes a hacer respiraciones diafragmáticas. No sé en Chiriquí cómo le llaman a ese ejercicio que allá en bolsa llamamos jumping jacks, que uno brinca y aprieta el abdomen y levanta los brazos. Ese ejercicio ayuda muchísimo a esto, que es hacer respiración diafragmática y que nos ayuda en la movilización del diafragma, que era lo que comentábamos anteriormente. Así que son cosas que uno les puede decir al paciente y que nos puede ayudar muchísimo en el tratamiento de los pacientes. Bueno, podemos usar agentes anticolinérgicos, opioides, antagonistas evitar los anticolinérgicos porque disminuyen la motilidad intestinal, opioides y antagonistas de calcio, esto es generalmente en casos extremos. La simeticona tiene muchos estudios, ya dije anteriormente, casi siempre para los eructos o los gases intragástricos. Lo podemos usar para el gas intestinal, lo que hace es que disminuye la tensión superficial y la burbuja de aire desaparece. El aceite de peppermint en Panamá está por llegar una pastilla, que es aceite de peppermint, que se libera en el intestino y que el doctor Sasa demostró en varios estudios que mejoran muchísimo los síntomas global del paciente con intestino irritable y distensión abdominal, sobre todo, incluso mejora mucho el dolor. Así que es una de las cosas que quizás vamos a tener en nuestro armamentario terapéutico para estos pacientes. Utilizar antibióticos de uso intraluminal, sobre todo la rifaximina, también tiene muchos estudios y se cree que ayuda no solo porque es un antibiótico intraluminal, no se absorbe, por cierto, que está mal escrito antibiótico, pero además produce disminución de la permeabilidad intestinal y disminuye la producción de interleuquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 6. Con probióticos, fíjense, con probióticos es un poco controversial, va a depender mucho también de la literatura que uno lea. Cuando uno lee literatura norteamericana, generalmente están en contra del uso de probióticos. Ojo, no estoy hablando, el doctor Méndez esta mañana habló de dispepsia, yo estoy hablando de otra cosa.
Pero cuando uno lee literatura europea, ellos son muy pro uso de probióticos. Entonces, yo creo que esto va a ir evolucionando en el tiempo. Ciertamente, incluso en el intestino irritable con constipación, con diarrea o mixto, tienen distintas flora bacteriana. Pero eso también hay que tomarlo con muchos datos, va a depender del momento en que se tome la muestra del paciente, va a depender de si en el momento estaba o no con síntomas. Hay muchas variables en esto. No podemos decir si hay que usar probióticos definitivamente, pero tampoco podemos descartarlo, pero es una posibilidad que tenemos. Y como dijo el doctor Méndez, en estas enfermedades del eje cerebro-intestino, el efecto placebo es bueno. Si nos sirven como efecto placebo, pues usémoslo. Entonces, va a depender de esto. Alrededor del 60% de la gente que tiene estos síntomas mejora con alguno de estos esquemas de tratamiento. La mitad de ellos recurren. Pero, como alrededor del 30-40% de los pacientes van a requerir de neuromoduladores para mejorar sus síntomas, que podemos usar sin mayores riesgos, sobre todo algunos de ellos, y sin miedo. ¿Cómo actúan los neuromoduladores? Ya más o menos también habló el doctor. Disminuyen los estímulos aferentes, o sea, disminuye la nocicepción al dolor, sobre todo en dosis bajas, incluso dosis subterapéuticas para ansiedad o para depresión. Controlan la motilidad y mejoran las comorbilidades psicológicas que casi siempre están asociadas a este tipo de enfermedades. En pacientes con intestino irritable, este dato realmente es para antidepresivos tricíclicos. Disminuyen el dolor y la distensión con un número necesario a tratar de 3. O sea, realmente es bueno. Realmente es bueno y lo podemos utilizar. Y nos va a ir bien. Uno de los efectos secundarios importantes de los antidepresivos tricíclicos es que produce muchísimo sueño. Entonces los pacientes no se quieren parar a trabajar. Yo tampoco, pero no porque tomo eso, pero otras razones. Y entonces tenemos este cuadro que también lo presentó ya José, y él ya les dije que le había dado casi la mitad de mi charla, que lo podemos usar de guía. Por ejemplo, los inhibidores de recaptura de serotonina sirven mucho para los síntomas de fobia y de ansiedad, quizás no tanto para los síntomas de bloating. Los antidepresivos tricíclicos, ya dijimos que sí. La mirtazapina, que es un antidepresivo tetracíclico, es quizás el mejor medicamento, o sirve muchísimo junto a la amitriptilina para la dispepsia. Y para el bloating funciona mucho la buspirona, el escitalopram y la pregabalina. Entonces, digo, vamos a ir poco a poco tanteando con los pacientes. No todos los pacientes son iguales, pero quizás lo más importante es entender que a estos pacientes les preocupa muchísimo estar eructando. Y créanme que les van a decir, doctor, se lo juro por mi madre y por Dios que yo no estoy tragando aire. Y ustedes le van a decir, se lo juro que sí. Porque eso se llama aerofagia, se lo juro que sí está tragando aire porque no hay otra. Pero ustedes le van a enseñar la maniobra para que ellos se convenzcan de que están tragando aire. Eso, repito, no los cura, obviamente, pero al bajar la ansiedad les mejora globalmente los síntomas. Explicarles que es muy importante aquí, que produce mucho esto también los edulcorantes artificiales. No solo cambian la flora intestinal, sino que producen mucho gas, la esplenda, todas esas cosas que tomamos y que comemos para tratar de no engordar. No han inventado nada nuevo, Calixto, para bajar de peso que no sea comer menos de lo que uno gasta. Punto. Entonces, coman lentamente. Es muy común en Panamá comer muy rápido. Expliquen a los pacientes que entre bocado y bocado traten de poner los cubiertos en la mesa para que demoren un poquito, y poco a poco uno va cambiando su hábito y se va mejorando. Mantener un peso adecuado, hacer ejercicio todos los días, no fumar, ejercicios abdominales y respiratorios, y en caso de que no podamos mejorar a nuestros pacientes, siempre existe el apoyo psicoterapéutico o psiquiátrico, porque si no tratamos la enfermedad mental subyacente, el éxito del tratamiento de los síntomas gastrointestinales nunca va a ser completo. Así que
Nada, yo creo que esa es la última. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues a la orden.